Un saludo muy cordial a todos los que siguen el curso. En esta sesión vamos a aprender los criterios técnicos de predimensionado o dimensionado de una estructura. Estos van a estar sujetos y van a depender mucho de la altura de los pisos y de la longitud de vanos. Estamos hablando de la luz libre entre columnas. También van a depender de las acciones que van a actuar en la estructura durante toda su vida útil. Seguramente algunas determinarán en mayor porcentaje estas dimensiones, como ser las acciones sísmicas. Dentro del rol que nosotros ejecutemos en obra, lo más conveniente siempre será involucrarnos en todos los procesos y en toda la información de la obra. Esto porque tenemos que controlar todos los aspectos, independientemente del rol que ejecutemos. Seguramente después se nos establecerán nuestras responsabilidades, pero si nos vamos por encima de estas responsabilidades y acaparamos un campo más amplio del proyecto, será mucho más beneficioso tanto para nosotros, para la empresa y para el desarrollo del proyecto. Entonces, si pasamos directamente al tema, hay que entender por qué es importante conocer estos criterios. Porque al conocer estos criterios, cuando llegue a nosotros la información de los planos, vamos a poder identificar qué elementos cumplen con los requisitos de resistencia, estabilidad y cuáles no. Lógico, no es tan simple, no es como no cumple la sección mínima y por tanto este elemento está equivocado. No es así, pero por lo menos nos va a servir para darnos una tónica para observar algunos y poder hacer sugerencias o solicitar información al respecto, y vamos a tener más controlado lo que es la estructura. Muchas veces las dimensiones de estos elementos pueden causar que la estructura no responda adecuadamente. También puede causar, por otro lado, si es que están sobredimensionados, costos excesivos en obra. Las dos normas en las cuales nos vamos a apoyar para estos criterios de predimensionado son la norma norteamericana, la CI 318, en el capítulo 7 y en el capítulo 9 más concretamente, y la norma boliviana 1225001, que es la que está abocada al hormigón estructural, y el capítulo que va a hacer mención a estos predimensionados va a ser el capítulo 9. Noten ustedes acá abajo el comentario: dimensiones inadecuadas afectan al comportamiento de la estructura, no logrando satisfacer muchas veces los requisitos para los cuales se diseña, comprometiendo la seguridad de los ocupantes y de la misma estructura. Yo considero siempre mucho más importante la seguridad de los que van a ocupar el edificio, después la funcionalidad de la estructura, que viene muy vinculada, y el costo. Sin embargo, dependiendo de la fase de la obra, cada una tendrá mayor importancia. Observen ustedes que en un inicio será la estabilidad estructural, la resistencia ligada al costo, y cuando ya entre en condiciones de habitabilidad la estructura, seguramente la seguridad de los ocupantes. Hay que entender una cosa: hay que identificar cualquier error, cualquier equivocación, cualquier inexactitud en una etapa temprana de obra. Siempre va a ser mucho más beneficioso, ya que la corrección de estos errores va a demandar menos gasto, menos esfuerzo, menos tiempo. Es por eso que un criterio estructural de predimensionado nos va a poner siempre un paso delante de todo esto. Vamos a poder filtrar la información que llega en los planos estructurales y darles el check para que se pueda continuar con la ejecución de la obra. Si continuamos, podemos ver en esta tabla extraída del ACI 318 que los espesores mínimos de losas dependen de solo un valor, que es la longitud, y de las condiciones de apoyo del elemento. Si son simplemente apoyadas con un extremo continuo, ambos extremos continuos o en voladizo. Acá muy pendientes de observar que el límite de fluencia del acero es de 420 megapascales, y que si cambia este FY, pues tendremos que modificar los valores
dividiendo, perdón, FY sobre 700 y sumándolo en más 0,4. Y esto nos dice que este valor lo deberíamos multiplicar por los valores que tenemos en la tabla. Bien, si continuamos, vamos a encontrarnos con la altura mínima de vigas no preesforzadas, que de igual manera que el anterior elemento depende de dos parámetros, las condiciones de apoyo y la longitud entre columnas. De la misma forma tenemos el comentario para aceros de refuerzo que tengan un FY distinto de 420 megapascales. Con estas dos tablas ya podríamos tener un predimensionado de los elementos y por tanto cuando nos llegue la información en los planos sería simplemente medir la longitud, ver las condiciones de apoyo y ya tendríamos un dato de dimensionado de vigas, de losas y también de columnas. Las columnas no tienen un parámetro dentro del código ACI de dimensiones mínimas, pero se recomienda que no sean inferiores a 20 por 20 centímetros o que no tengan un área inferior a 200 centímetros cuadrados. Entonces, como decíamos hace un momento, ya tendríamos una idea de las dimensiones que debería tener la estructura y si hubiera una diferencia muy grande, podríamos ya observar el elemento y solicitar más información al equipo de desarrollo del cálculo estructural o hacer alguna observación o alguna sugerencia, pero ya tendríamos una noción más exacta de aquellos elementos bien dimensionados y aquellos que no lo están. Dentro de las condiciones de apoyo, que es uno de los parámetros que influyen en este predimensionado, tenemos las vigas simplemente apoyadas o losas, que se entienda que estos apoyos vendrían a ser las vigas. Acá tenemos ambos extremos continuos, con un extremo continuo y en voladizo, que vendrían a ser los balcones o los volados. Entonces yo tendría que medir esta longitud u obtener de los planos, dividir de acuerdo a la condición de apoyo entre un valor 10, 12, etcétera, y ya tendría un predimensionado. Si continuamos, vamos a observar que se recomienda que la altura de las vigas esté entre L12 y L10. Esto puede variar muchas veces de acuerdo a la longitud del vano. Entonces, cuando nosotros midamos esta longitud, dividiremos entre 12, después dividiremos entre 10 y ya bajo nuestro criterio y experiencia definiremos cuál va a ser la altura de viga que vamos a considerar. Lo recomendable es obtener todas estas alturas de todas las vigas que conforman el sistema y elegir la más desfavorable o la más crítica. Y de ahí ya podríamos ir, de acuerdo a los cálculos estructurales, afinando para que tampoco la estructura esté sobredimensionada y juguemos con lo necesario para tampoco incrementar mucho los costos. Ahora ya no se habla solo de que la estructura resista, sino también se habla de una estructura económica. De igual forma tenemos que el ancho de la viga puede ser de 1/2 a 1/3 de la altura de la viga. Si estamos hablando de criterios sismorresistentes, en ningún caso el ancho de la viga será inferior al 80 o 70% del alto de la viga. Esto para considerar el criterio de columna fuerte, viga débil. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona todo esto. Tenemos un plano de planta baja donde ya se han ubicado las columnas y tenemos algunas líneas donde se van a ubicar las vigas. Acá tenemos, por ejemplo, una viga simplemente apoyada. Tenemos un voladizo, voy a ir marcando con el puntero. Una viga simplemente apoyada, una viga en voladizo. La viga que es adyacente es una viga con un extremo continuo. Si analizamos esta viga, sería una viga con dos extremos continuos. Y son las 4 condiciones de apoyo que nos muestra la tabla del ACI. Entonces lo que yo debería hacer es calcular
las alturas de todas las vigas, puedo hacerlo de todas o busco las que tengan mayor longitud, las más desfavorables, tanto en dirección vertical como en dirección horizontal. Una vez que haga todo este proceso, voy eligiendo aquellas que son las más desfavorables, las más críticas, y uniformizo para todo el sistema de piso, para toda la estructura. En la siguiente lámina tenemos el segundo nivel. Como vean ustedes, sigue el mismo criterio. Y para este ejemplo, nosotros tenemos un resultado de las diferentes longitudes de vanos horizontales, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ok, entonces L sobre 10 y L sobre 12, las longitudes entre columnas, los valores, y acá tocaría elegir el más desfavorable, si es que tomamos L sobre 10, 50, y L sobre 12, 42. De acá uniformizamos y elegimos, puede ser un promedio, como les decía, el más desfavorable, y después hacemos el cálculo estructural y damos validez a estas dimensiones. Hemos llegado hasta acá en la presentación, pero quisiera también mostrarles la norma boliviana y el capítulo que considera todas estas definiciones y estos parámetros. Estamos hablando del capítulo 9, requisitos de resistencia y funcionamiento de la norma boliviana 1225001. Las tablas anteriores que mostrábamos en la presentación son de la norma norteamericana ACI 318. En el capítulo de la norma que tienen ustedes en pantalla podemos encontrarnos cosas muy importantes que afectan al desarrollo del análisis estructural, como son las combinaciones de cargas. Si vamos pasando las hojas, vamos a llegar hasta un punto donde nos vamos a encontrar con el predimensionado de los elementos estructurales de igual forma que teníamos en el ACI. En la tabla 9521 tenemos alturas o espesores mínimos de vigas no pretensadas a losas armadas en una dirección, a menos que calculen las deflexiones. Si yo en algún punto deseo considerar una altura diferente a las que me sugieren estas tablas de predimensionado, tendría que verificar las deflexiones. Recuerden que estas están asociadas a los estados límites de servicio y afectarán tanto a los elementos que van debajo de la viga, como ser puertas, ventanas, como a la habitabilidad, hablando un poco de lo que es las condiciones de confort que tiene la estructura. Aparte, también estéticamente, desde un punto visual, una persona no se va a sentir segura si ve una viga pandeada, aunque esta estructura resista. Observen ustedes también que los parámetros de los cuales dependen estas tablas son de las condiciones de contorno, simplemente apoyados con un extremo, ambos extremos en voladizo, y aquí nos indica para losas macizas y vigas o losas nervadas en una dirección. Una vez que tengamos la longitud, las condiciones, podríamos sacar un predimensionado muy fácil. Si seguimos bajando, tenemos también lo que son las deflexiones máximas admisibles, las que mencionábamos hace un momento, que dependen solo de la longitud y que de acuerdo al tipo de elemento podríamos calcular. Una vez que la estructura esté analizada, podríamos ver cuánto es la deflexión, comparar con este valor y ver si cumple el análisis de deflexión. El documento de la norma de hormigón lo van a tener también en plataforma para que puedan revisarlo con calma. Sin más, hemos llegado hasta acá en esta nueva sesión. Un abrazo para todos, espero que estén muy bien, cuídense mucho.